Ahora continuando con la definición de reactor CSTR, el libro de Fogler lo define como reactor continuo de mezcla perfecta o reactor de retromezcla, el cual se emplea sobre todo para reacciones en fase líquida. Normalmente opera en estado estacionario y se asume que produce una mezcla perfecta. No hay dependencia del tiempo o de la posición en la temperatura, la concentración o de la velocidad de reacción dentro del CSTR. Es decir, todas las variables son iguales en todos los puntos del interior del reactor. Como la temperatura y la concentración son también idénticas en todo el interior del recipiente de reacción, son las mismas en el punto de salida. Por lo tanto, la temperatura y la concentración de la corriente de salida se toman en el modelo como si fueran iguales a aquellas en el interior del reactor. Como ya fue mencionado en la definición anterior, entre las consideraciones que se hacen para el modelamiento de este reactor, tenemos que se considera que funciona en estado estacionario, que la concentración en todos los puntos del reactor es la misma. En cada uno de los puntos del volumen de reacción es la misma concentración y temperatura, y esta es la misma a la salida. De esto se trata el mezclado perfecto, que todo lo que esté aquí adentro y como está en flujo continuo, sale a las mismas condiciones a la que se encuentra aquí en el volumen de reacción. Y también se considera que el flujo volumétrico es constante, que esto nos dice que la densidad durante el proceso es constante. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación de balance de materia, tenemos para la especie A lo que entra de A, que sería el flujo inicial de A, menos el flujo de salida de A, más la integral de 0 a B de la velocidad de reacción de A con respecto del volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Entonces, tomando en cuenta las consideraciones, como es estado estacionario, es decir, que no hay cambio en función del tiempo, este término se hace cero. Reordenando y resolviendo la integral, tenemos entonces que la velocidad de A por el volumen evaluado desde 0 hasta B va a ser igual al flujo de A menos el flujo inicial de A. Resolviendo esta integral definida y despejando para el volumen, tenemos que el volumen va a ser igual a el flujo de A menos el flujo inicial de A sobre la velocidad de reacción. Aquí encontramos la primera ecuación para el reactor CSTR. De aquí podemos despejar, o mejor reemplazar FA, si sabemos que FA es igual al flujo inicial de A menos la cantidad de A que se consume, que sería igual al flujo inicial de A por la conversión de A. Esto se reemplaza en la ecuación 1 y tenemos que el volumen va a ser igual al flujo inicial de A menos el flujo inicial de A por la conversión de A menos el flujo inicial de A sobre la velocidad de reacción de A. Este par de términos se eliminan y nos queda la ecuación en términos de la conversión. Sería igual FA sub 0 por la conversión de A sobre la velocidad de reacción de A. Esta sería la ecuación 2.
Luego, para expresar esto en función de la concentración, tenemos que la concentración de a la entrada por el flujo volumétrico a la entrada menos la concentración de A a la salida por el flujo volumétrico a la salida, más esta integral que ya se sabe que la solución sería la velocidad de reacción de A por el volumen va a ser igual a cero porque está en estado estacionario. Como ya se había dicho, en las concentraciones iniciales los flujos volumétricos de entrada y salida son iguales. Por lo tanto, el flujo inicial el flujo volumétrico inicial va a ser igual al flujo volumétrico final igual a flujo volumétrico. Entonces aquí podemos factorizar flujo volumétrico y tenemos que CA sub 0 menos CA va a ser igual a menos la velocidad de A por el volumen. Luego, dividiendo toda expresión por el flujo volumétrico, nos queda que CA sub 0 menos CA va a ser igual a menos RA por el volumen sobre el flujo volumétrico. A este término de volumen sobre flujo volumétrico se le conoce como tiempo de residencia, que se denomina con la letra tau. Entonces, de aquí tenemos que la concentración inicial de A menos la concentración de A va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A por el tiempo de residencia. De aquí despejamos el tiempo de residencia y nos queda que la concentración de A menos la concentración inicial de A sobre la velocidad de reacción de A. Esta sería nuestra tercera ecuación. De manera análoga, como se hizo con los flujos, tenemos que la concentración de A va a ser igual a la concentración inicial de A menos la concentración inicial de A por la conversión. Reemplazando esto en la ecuación 3, tenemos que el tiempo de residencia va a ser igual a la concentración inicial de A menos la concentración inicial de A por la conversión de A menos la conversión inicial de A sobre la velocidad de reacción de A. Esto nos queda que el tiempo de residencia va a ser igual a menos la concentración inicial de A por la conversión de A sobre la velocidad de reacción de A, y esta sería una cuarta ecuación para el reactor CSTR. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.